buenas tardes, gracias y buenas tardes también con toda tu teleaudiencia. Por favor, explícanos si tienes alguna lógica con lo de las encuestadoras. Segundo proceso consecutivo y que no la aciertan. Y eso sin contar lo que pasó con las municipales en Lima, donde de manera sorpresiva Jorge Muñoz alcanzó la alcaldía. Claro, Pedro, como yo ya lo he dicho ya en diversos medios de comunicación, las encuestadoras hoy en día ya no son credibilidad, ya han perdido fuerza, han perdido sobre todo su rigor científico. Como tú mismo lo has dicho, en enero del 2020 nadie daba, nadie le daba nada, ni un crédito al FREPAP, y FREPAP sacó una muy buena representación. Sí. En esta campaña presidencial del 11 de abril que hemos ido a las urnas, hemos visto pues que nos hemos encontrado en un panorama totalmente disperso a la realidad de las encuestas. Nadie daba por Pedro Castillo de lápiz algún crédito, y más bien a Keiko sí la ponían en un quinto o cuarto lugar. Entonces creo yo que las encuestadoras actualmente su población son muy pobres para poder reflejar un rigor científico en una encuesta nacional. Llamémoslo La así, por ahí. muestra que toman es insuficiente, crees tú, porque se habla de 1.500, 1.800 personas, 1.200 personas, y además que en esta encuesta por efecto de la pandemia aplicaron esta metodología de llamadas telefónicas y solamente un par de encuestadoras aplicaron simulacro de voto. Pedro, quien te habla también es catedrático de investigación científica en las universidades. Para que exista un trabajo de investigación con una resonancia científica, se tiene que tener una muestra proporcional a la población. Tenemos una población de prácticamente 26 millones de electores. Yo no puedo agarrar con 1.500 o 1.200 personas y mucho menos por teléfono para poder cumplir un trabajo de investigación. Creo yo que una muestra significativa debería ser de 100.000 a 200.000 personas para poder encontrar un rigor científico acorde a la población que yo voy a medir. O de repente encuestar a toda una región o un departamento en su totalidad para poder lanzar una encuesta nacional. Lo que hemos visto con estas encuestadoras ha sido más que nada una confusión a la población. Muchos encuestaban y decían que Rafael López de Aliaga, Johnny Lescano o George Forsyth estaban punteros, cuando vemos que George Forsyth ni siquiera pudo pasar la valla electoral. Y después hablamos de un fraude electoral por la población. Esto pasa, este caos político pasa porque las encuestas prácticamente se venden a las grandes empresas y a los emporios económicos para poder poner al candidato de su preferencia, pero creo yo que actualmente la población ya no se deja engañar por estas encuestas totalmente falsas. Ahora, Jacobo, yo le había preguntado a un encuestador que también entrevistamos aquí y que los resultados ciertamente se asemejan mucho a lo que finalmente obtenemos los peruanos. Le había preguntado un comentario de la gente, pero como que me la dio, me toreó la respuesta. Te lo pregunto a ti como analista. Comentario, Vox Populi, es que, por ejemplo, las encuestadoras siempre juegan con el más menos 2, más menos 3% del margen de error que tienen en cada estudio que desarrollan. Y que de esa manera le suben 3, le bajan 3, le suben 2, le bajan 2 por aquí, uno por allá, a cierta candidatura según cómo ellas quieran manipularla supuestamente, que es el imaginario popular. Pero al mismo tiempo señalan que cuando se aproxima ya la fecha de la elección, ya no pueden ocultar la realidad y se ven forzados a devolver el porcentaje que le corresponde a ciertas candidaturas. Eso es lo que escucho que dice la gente. ¿Tú compartes ese criterio, Jacobo? Mira, Pedro, el 4 de abril, CID en la diario La República lanzó una encuesta donde Rafael López de Aliaga estaba a primer puesto. Y después dice que a un día saca otra encuesta, pero que ya no la pueden difundir. Es totalmente maquiavélico y manipulador. Obviamente que las encuestadoras quieren maquillar las cifras, el 2 más o el 3 menos, como tú mismo lo has dicho, no existe. Porque si realmente existiese, entonces George Forsyth sí hubiese podido pasar la valla y tener una representación política en el Congreso. Pero ni siquiera George Forsyth ha podido pasar la valla. Entonces, ahí, ¿dónde está el 2 más, el 2 más menos o el 2 menos? Entonces, simplemente yo creo que son manejadas a intereses económicos que hoy ¿Ya? en día existen por algunos sectores que quieren poner a un candidato de su preferencia. Y en esta campaña hemos visto claramente que han usado un inflador de helio en Johnny Lescano y en George Forsyth, obviamente. Ya, ahora, dentro de lo que significa, lo que nos representa para los peruanos,
esta segunda vuelta. Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿El voto limeño podrá ser captado por Pedro Castillo? ¿Qué necesita el candidato del lápiz para que pueda tener el respaldo de la derecha o de la clase A, B, C y la clase media? Que por cierto, la señora Boluarte, quien es primera vicepresidenta, ya lanzó como una advertencia que la clase media acomodada con ellos dejará de ser acomodada. Ese voto, ¿cómo lo puede cautivar de esa manera y necesita para que llegue a la presidencia? Creo yo que el comentario de la señora que va como primera vicepresidenta de Pedro Castillo, parte de la emoción, creo que está confundida porque si desaparece la clase media, ella también tendría que desaparecer porque ella misma pertenece a una clase media que vive en Surquía, en una casa de dos, tres pisos, muy, Y muy es hermosa. acomodada. Así es. Entonces, pero yo creo que Pedro Castillo, para poder conquistar el voto limeño, sobre todo de los sectores C y D en Lima, que es una región potencial, porque él ya tiene ganado el voto duro rural, campesino y provinciano, creo yo que tiene que más bien manejarse en base a las propuestas y dar un mensaje de tranquilidad al sector económico, dar un mensaje a la concepción. Él ya ha lanzado esto, ha dicho ¿Ya? que va a tener puentes, que convoca a los partidos políticos que tienen en el Parlamento representación para poder conversar. Al hacer eso ya se le ve pues un hombre que ya no es de una izquierda radical, sino una izquierda moderada, dispuesto a sentarse en mesa a poder conversar. Y sobre todo también creo yo, ya lo he comentado en diversos medios, que le da la tranquilidad diciendo quién es su cuerpo técnico que tiene, un posible gabinete, y son cuatro ministerios que no puede caer en manos de la izquierda, como el Ministerio de Economía y Finanzas, Interior, Ya, Defensa sí, claro, y Energía y Minas. pero lo que Pedro Castillo dijo además en las últimas horas es que él no va a cambiar su plan, su propuesta, a diferencia de lo que pasa con Keiko Fujimori. Ojo, no hago campaña por Keiko, por si acaso, solamente hago la comparación de lo que dice uno y otro candidato. Keiko se muestra como una candidata mucho más abierta al cambio, ciertamente conciliadora. Pedro Castillo sí dijo, va a conversar, va a dialogar, intentar encontrar puntos en consensos, pero su plan de gobierno seguirá siendo el mismo. Él va a seguir Claro, manejando la propuesta con la cual llegó a esta segunda vuelta. si nosotros vemos el mensaje de la señora Keiko Fujimori de esta campaña que le ha servido un modo de reflexión haber estado en el penal donde estuvo, desgraciadamente, con el mensaje anterior y el Congreso que fue cerrado por Martín Vizcarra, que era un Congreso obstruista, liderado por Fuerza Popular, hay una variante del mensaje. El cambiar, no, para dar un mensaje de tranquilidad, no hay necesidad de cambiar el plan de gobierno. Simplemente Pedro Castillo, con sentarse a conversar con técnicos de centro derecha, con técnicos de centro o una izquierda moderada socialista, no está cambiando el plan de gobierno, simplemente está dando la oportunidad que técnicos de una postura que no es la izquierda radical van a poder hacer la gestión de su plan de gobierno, pero dentro del marco de la economía que tanto se requiere reaperturar en estos últimos tiempos. Ya, pero la población de Lima le está exigiendo una hoja de ruta a Pedro Castillo, valgan verdades. Y él dijo que no ha firmado ninguna hoja de ruta. ¿Es una mala estrategia política o es un tema de principios doctrinarios que maneja el candidato de lápiz? Yo creo que si él cambia la hoja de ruta para poder conquistar el voto limeño, va a perder el voto rural y campesino y provinciano que muy bien lo está respaldando. Acá vuelvo a repetir, no es hacer la hoja de ruta o cambiar el plan de gobierno, simplemente mostrar quiénes son sus técnicos. Si yo soy un hombre de izquierda, por ejemplo, que no lo soy, yo soy de centro derecha, pero si yo como izquierda convoco a un técnico de centro o de derecha que va a ser mi ministro de Energía y Minas o Economía y Finanzas, ya la población va a tener una persuasión que no es una izquierda radical o un posible Venezuela que muchos lo están hablando. Llamémoslo, mira, Brasil, México, Ecuador, Rusia, China, son tendencias izquierdistas, socialistas, y no están como Venezuela, son potencia mundial Rusia, China. El caso de Venezuela es un tema diferente porque Chávez llegó al poder mediante las armas, o es una dictadura realmente enquistada. Miremos, Pedro, también que para quedarse en el poder, no solamente hay que ser izquierda. ¿Qué pasó con Alberto Fujimori? Llegó al poder en el 90 y se quedó 15 años.
Entonces, y sin ser de izquierda, creo yo que la población hoy en día no va a permitir que ni un gobierno se quede más de 5 años si es que no son en las urnas y sin el fraude que muchos lo llaman. Pero ahora, Jacobo, por parte de Keiko Fujimori, ¿qué es lo que puede pasar en los siguientes días? Porque además entendemos que ella tiene un antivoto muy, pero muy fuerte. Y eso es básicamente la razón por la cual hay muchos votos de electores que están migrando hacia la opción radical extrema de Pedro Castillo. ¿Cómo puede manejar Keiko ese antivoto? El tema del antiguo de Keiko no ha reducido como muchos lo dicen, simplemente se ha fortalecido. Vemos en las urnas y esa gran representación que tiene Pedro Castillo con 31 congresistas significa al no a Keiko. Ahora, los puentes políticos que Keiko lanza con Hernández Soto, con Rafael López de Aliaga, con Acuña y con diferentes candidatos, ellos tienen que pensar muy bien a quién apoyar, porque si un candidato que no está en segunda vuelta, que tiene pretensión presidencial al 2026, se apoya a Keiko, podría pasar la factura a negativo en el ¿Ya? 2026. En cambio, apoyar a Pedro Castillo no le va a poder pasar la factura en negativo porque el mensaje sería, ¿dónde tengo que apoyar a la corrupción? O simplemente a alguien que tiene la tendencia a querer cambiar, o simplemente Pero, que quedarse en Jacobo, stand-by. esta es la disyuntiva en la cual se encuentran más que los peruanos, los propios líderes políticos, porque ellos de una u otra forma tienen una responsabilidad con sus votantes. Hablamos de Rafael López Aliaga, hablamos de Hernández Soto, López Aliaga, derecha conservadora, un poco el extremo, de Soto, un poco más, en cierto modo, abierto al diálogo, a cualquier posibilidad, pero también de derecha, es bastante promercado. Hablamos de Johnny Lescano, que no es un radicalista de la izquierda, pero hablamos de varios candidatos políticos que en suma, en la última primera vuelta, alcanzan poco más del 15% de la votación total obtenida. ¿Qué tendrían que hacer ellos? ¿Fijar posición frente a un candidato o dejar a libre albedrío de cada votante? Si tú votaste por mí, yo soy Danilo Urresti, votaste por mí, dejo a tu criterio que votes por quien mejor te parezca. Yo soy López Aliaga, vota por quien mejor te parezca. Yo soy Johnny Lescano, vota por quien mejor te apetezca. ¿Tendría que ser esa la postura o fijar posición para poder endosar votos en una segunda vuelta? Creo que uno tiene que fijar una postura por el bien del país a donde quiere inclinarse. Ya lo dijo, por ejemplo, Soto, Hernando de Soto, que va a tener conversaciones con Keiko y con Pedro Mañana. Castillo, y él va a apoyar, dependiendo la respuesta que él pide, lo que él cree que en la inversión pública, en el capitalismo, y no cerrar pues, la inversión exterior. Al que le da esa respuesta, Soto se va a inclinar si es para Keiko o si es para Pedro Castillo. Y los demás líderes, como vuelvo a repetir, tienen que ver, obviamente que Soto ya al 2026 ya no sería candidato presidenciable, ya la edad ya no le va a dar para más. Vemos también que ya en esta campaña ha tenido un tema de salud que ha estado delicado, pero los demás candidatos que sí son presidenciales al 2026, como Urresti de repente, como Forsyth, como Acuña, como Rafael López de Leal, que ya lanzó que sí iba a participar en el 2026, tendrían que evaluar porque el antivoto a Keiko, como ella lleva la bandera de la corrupción, no lo digo yo, lo dice la población, podrían jugarle a negativo en el 2026. Ya, ahora, en el tema de voto, para cerrar con Keiko Fujimori, en el tema del antivoto de Keiko, ¿es una acertada estrategia haberse arrimado toda la campaña política en el recuerdo de Alberto Fujimori? Porque recordarás, Jacobo, en la publicidad en su pauta electoral, Keiko no se presenta como Keiko, como lo hizo en dos campañas anteriores, sino se presenta como Fujimori y apela también a la estrategia del tractor, apela también a la estrategia de la gente del pueblo, el campesinado, como lo hizo su padre en su momento. Y apelando a ese recuerdo, a esa nostalgia de Alberto Fujimori, también anuncia el indulto a su padre en cuanto llegue al gobierno. ¿Estrategia acertada o puede ser dispararse a los dos pies? No a uno, a los dos pies. El decir que va a llegar al gobierno para indultar a su padre es algo que no, que es en contra, creo yo.
¿Por qué uno no llega al gobierno para poder sacar un crédito personal o familiar? Uno llega al gobierno para poder luchar por la población, por la gente que uno quiere representar y qué es lo que quiere dejar para el país, para los futuros generaciones que vienen. Pero sí muy bien acertado en el hecho de reposarse en Alberto Fujimori. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, las bases fujimoristas no son caiquistas, son albertistas. Y en esta Albertistas. oportunidad, en San Juan de Lurigancho ha habido un apego de ciertas bases porque ella, pues, como tú dices, se apegó en Alberto Fujimori, inclusive llevó candidato al Congreso a su ex abogado de Alberto Fujimori. Y este, en vez de hacer la publicidad con la cara de Keiko, puso a Alberto Fujimori y con él para poder ganar el voto albertista, que es muy fuerte. Pero para terminar, el tema de la votación de Keiko y el tema de la votación de Castillo nos da muestra una vez más que en este país carecemos de conciencia. Hemos pasado de una situación socialista, casi comunista, con Velasco Alvarado, que lo continuó posteriormente Morales Bermúdez, una política nacionalista con Alan García, que ha sido un fracaso, colapso total. Vemos experiencias que pasan en regiones latinoamericanas que tienen la misma política y es obvio que existe el mismo temor, pero aún así ponemos un candidato de esa línea política en el primer lugar para el balotaje de segunda vuelta. En el tema de Keiko Fujimori, es de reciente historia el fujimorismo, el tema de muertes a Cantuta, Barrio Salto, lesa humanidad, el tema de corrupción, Alberto Fujimori, los 100.000 millones, las maletas, con la cual se habría robado el dinero público, privatización de empresas, despidos masivos, esterilizaciones, corrupción, pero aún así está en una segunda vuelta. Mira, Pedro, con lo primero que tú mencionas, se puede corregir con técnicos, con buenos profesionales en los ministerios para poder garantizar una buena gestión. Pero con lo segundo, nada puede corregir las muertes, nada puede corregir la corrupción, nada puede corregir que se llevaron millones de dólares y barras de oro y demás cosas de nuestro país. Creo yo que la población el día 11 de abril hizo un voto de protesta. Lo que pasó con el FREPAP, ya no quieren más de lo mismo, ya no quieren ingenieros, ya no quieren la derecha que ha gobernado tantos años. ¿Y qué es lo que han hecho? Robar, robar y robar más. Mira, ve que ya tanto así que Martín Vizcarra se le vino ya la noche dejándolo impune por 10 años de estar en cargos públicos. Creo yo que la población quería un cambio, pero no un cambio radical hacia lo extremo. Lo que acá queremos es un cambio radical, pero siempre buscando el centro para poder consensuar y llegar a buenos términos. Bueno, me piden tiempo en producción, pero tu respuesta me da chance para una repregunta, Jacobo. Hablas que la gente quiere cambio y mencionas a Martín Vizcarra, pero ¿cómo podemos aspirar a un cambio en la sociedad si volvemos a elegir lo mismo? Y Martín Vizcarra sale elegido como el parlamentario más votado el último 11 de abril. ¿De qué cambios estaríamos hablando? De un personaje ampliamente cuestionado por corrupción, se vacunó a espaldas de la población, terminó jugándole sucio a la gente, él se pintó como voluntario, le desmintieron en su cara pelada constantemente de que no es voluntario, no tiene código de voluntario, aún así es responsable del mal manejo de la pandemia y con todas las coimas que se comienzan a revelar que aparentemente habría pedido, y sale elegido el parlamentario más votado. ¿Cómo podemos hablar de cambios si seguimos eligiendo así, en esas condiciones? Gran parte de esto, Pedro, tiene la culpa los partidos políticos que por buscar intereses partidarios convocan a gente no idónea. Por ejemplo, y no solamente el tema de Martín Vizcarra, ¿por qué no hablamos también del tema del almirante Montoya, ¿no? De También. Renovación Popular, un ex militar marino que firmó el acta de sujeción en la época de Vladimiro Montesinos y nadie lo menciona. Entonces, acá creo yo que los partidos más buscan poder buscar el beneficio personal, partidario, que buscar gente profesional, proba, ad hoc, para poder ejercer esos cargos públicos que la gente necesita hoy en día, en un cambio, una reestructura de política nacional dentro de los partidos. Perfecto, Jacobo. Muchas gracias por tu análisis y compartir con nosotros tu opinión sobre lo que ha pasado en el país y sobre lo que tendría que venirse en adelante para el Perú. Muchísimas gracias. Que tengas buen domingo. A ti, Pedro, gracias por la invitación. Bien, ha sido el analista político Jacobo Gutiérrez Weisman.